capítulo 11, versículo 40. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. El versículo que hemos leído nos habla de lo que Jesús le dice a Marta. Jesús le dice: no te he dicho. Y es lo primero que el Señor quiere que cada uno de nosotros que estamos acá meditemos. Es a lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros le prestemos atención. A lo que Él nos ha dicho. Amén. ¿Sí? Porque Marta estaba asumiendo una postura contraria a la que debería tener. ¿Sí? Ya ella había escuchado al Señor decirle en otra oportunidad que si ella creía, vería la gloria de Dios. Ya Él se lo había dicho. Pero Marta insistía en que frente a lo que estaba sucediendo, a lo que estaba pasando, no había nada que hacer. Estamos acá. Y no podemos pensar que era que Marta de un todo no creía. Lo que sucede era que a Marta se le dificultaba creer que frente a esa dificultad el Señor pudiera hacer algo. Y eso es lo que está pasando hoy día en la vida de muchos creyentes. Le es fácil creer que el Señor puede sanar, pero se le dificulta creer que el Señor puede resucitar. ¿Estamos acá? Ustedes conocen todo el pasaje. 3 hermanos, Lázaro, Marta, María, eran íntimos con el Señor. Ellos amaban al Señor y el Señor también los amaba a ellos. El Señor iba a la casa de estos 3 hermanos y era muy bien recibido, era muy bien atendido. Y no sé en qué momento de una de esas visitas el Señor le pudo haber dicho a Marta que mientras ella
estuviera creyendo, ella estaría viendo la gloria de Dios. Pero ustedes saben cómo era Marta. Marta era de las que se ocupaba en muchos quehaceres, pero no atendía lo que el Señor estaba diciendo. Cuando no atendemos a lo que el Señor nos está hablando, cuando no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, desde el día que el Señor nos habló del regreso del Espíritu, yo sé que en el mundo espiritual algo poderoso a favor de este ministerio está pasando. Y eso se está viendo reflejado en la vida de muchos de los que están acá. El viernes, cuando yo creía que no iba a escuchar otro testimonio más, todavía el Señor me sigue sorprendiendo. Yo digo, tremendo, Señor, la atmósfera en la que nos has introducido. Son milagros tras milagros, señales, prodigios, maravillas de todo tipo. De todo tipo. Una gloria mayor de la que Él nos habló. La gloria postrera. Y en esa dirección el Espíritu ha venido ministrando a su pueblo. Y a veces uno espera que lo que ha sucedido ya en algunos creyentes, lo que está sucediendo, suceda en todo, en toda la iglesia, en todo el pueblo. Pero muchas veces no suele pasar. Y es la pregunta, el interrogante. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué está sucediendo? Marta había escuchado al Señor decir que solo si creía, ella podría ¿qué? Ver la gloria de Dios. Y me llama la atención porque el Señor no le dice, Marta, te he dicho que si crees, tu hermano puede ser resucitado. No le dice, Marta, te he dicho que si crees, tu hermano pudo haber sido sanado. No le dice, Marta, te he dicho que si crees, algo seguramente hubiese sucedido. ¡No! El Señor no minimiza lo que puede suceder cuando nosotros creemos. El Señor lo dimensiona, lo lleva al más alto nivel, lo que puede producir cuando nosotros creemos, lo que puede suceder. El Señor le dice, Marta, te he dicho, Marta, que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Y cuando se habla de gloria, escúchelo bien, se incluye todo. No queda nada por fuera. No se puede pensar, no se puede creer que en esto es imposible que Dios se mueva. No se puede decir, no, aquí ya Dios no puede hacer nada. Ya para Dios esto es imposible, esto se le salió de las manos a Dios. ¡No!
Marta creía que el Señor podía sanar a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Lázaro estuvo enfermo, ellas enviaron a decir al Señor que viniera para que lo sanara. Estamos acá. Sí. Ella creía que el Señor lo podía sanar. Ella creía que el Señor podía evitar que Lázaro hubiese muerto. Sí. Hay gente que puede creer mientras aquello que el Señor les ha dado aún tiene vida. Pero cuando muere, ya les cuesta creer. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Hay gente que mientras tiene la casa, cuando todavía el banco no se la ha quitado, sí, puede creer que el Señor puede hacer un milagro, puede evitar que se la quiten. Pero cuando ya la perdió, acepta que ya no se puede hacer nada frente a lo que sucedió. Una vez usted concibe esto en su mente, en su corazón, usted le está poniendo un límite a Dios. Si estamos acá. Hay personas que creyeron que el hijo podía llegar a ser alguien muy exitoso. Mientras estuvo estudiando. Sí estamos acá. Pero en el momento que dejó de estudiar, en el momento que cogió mal camino, que cogió droga, que cogió alcohol, que cogió pandilla, sí, que cogió delincuencia, allí dejó de creer. Inmediatamente observó aquello, pensó que ya ahí no había nada más que hacer. Si estamos acá. Algunos que estuvieron en el ministerio sirviéndole a Dios, pero en un momento a otro pareciera que todo se hubiese venido abajo y ya no se está en el ministerio, ya no se está sirviendo, ya no se está ministrando. Se pudiera creer que ya ahí no hay más nada que hacer. Que cuando comenzó la dificultad, que cuando comenzó quizás el bajón espiritual, que cuando entró el enemigo y comenzó a hacer estrago, era el momento donde el Señor pudo haber evitado, pero ya una vez se perdió el ministerio, ya no está, se pudiera creer que ya no se puede hacer nada. Es
ese era el caso de Marta. Marta creyó que mientras su hermano estuvo con vida, estaba vivo, aún agonizando, el Señor podía hacer algo. Pero cuando lo vio, que su espíritu salió de él, que exhaló, que murió, Marta creyó, y aquí no hay nada que hacer. Sí, sí, ya aquí no hay nada que hacer. Algunos creen que ya no hay nada que hacer por el matrimonio. Dicen, no, ya aquí en este matrimonio ya no hay más nada que hacer. Ya por estos hijos no hay más nada que hacer. Ya por esta economía, por este negocio, por esta empresa, ya no hay más nada que hacer. Ya se quebró, ya está en la ruina, ya no hay más nada que hacer. Sí, muchos han llegado a creer lo contrario. Estamos acá, escúchalo bien, porque ni siquiera no es que no estén creyendo, sí están creyendo, pero lo que están creyendo es contrario a lo que deberían creer. Sí me hago entender. Nota que Marta podía creer que el Señor lo podía sanar, pero también creía que el Señor no lo podía resucitar. Si estamos acá. No era que había dejado de creer. Lo que sucede era que estaba creyendo lo contrario a lo que debía creer. La pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que tú estás creyendo? Sí, ¿qué es lo que tú estás creyendo? Porque si lo que tú estás creyendo es que para el Señor eso es imposible, si tú lo estás creyendo de esa manera, tú mismo eres el problema para lo que el Señor quiere hacer. El problema no está afuera, el problema está dentro de ti. El problema está contigo. Porque a quien le toca creer es a ti, y tú no lo estás creyendo. Y como no lo estás creyendo, difícilmente vas a dar los pasos que tienes que dar para que lo que el Señor puede hacer, finalmente lo termine haciendo. Marta le envió a decir al Señor que su hermano estaba enfermo, que lo viniera a sanar. Pero cuando murió, le costó enviar a decir, ven a resucitarlo. Si estamos acá. Le costó enviar a buscar al Señor, no para que ahora lo viniera a sanar, sino para que lo viniera a resucitar. Si estamos acá, iglesia. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere hacer. De eso fue lo que me habló Él en esta mañana. Él me dijo que Él venía en esta mañana a resucitar a aquellos que no lo quisieron buscar. Yo este pasaje lo he predicado muchas veces acá. Y es inevitable que llegue a puntos que ya hemos tratado, que ya hemos tocado. Tenemos que volverlos a tocar. Pero era que el mismo Señor a mí me ministraba eso en mi espíritu. Lo que Él le dijo a Marta, la forma como se lo dijo. Es allí donde el Señor quiere que nosotros nos detengamos. No te he dicho. Estamos acá. ¿Cómo que lo que el Señor ya nos dijo desde hace mucho tiempo? ¿Cómo que lo que ya deberíamos tener? Sí. Lo que ya debimos haber aprendido
Y con lo que no deberíamos tener problema, dificultad, aún en este tiempo lo estamos teniendo. ¿Cómo es que todavía hay cosas donde nos cuesta creerle al Señor? Marta creía que el Señor podía sanar a su hermano. Hay gente que cree que pueden tener una casa si el gobierno se la da. Eso es lo que muchos creen. Que si el gobierno se la da, pueden llegar a tener su casa. Es la única manera como ellos pueden creer. Les cuesta creerle a Dios. Que Dios puede darle su casa de otra manera sin ni siquiera intervenir el gobierno. ¿Sí? Cuestionamos a Dios. Tratamos de dar una explicación o armar la manera como las cosas podrían suceder. Y Dios no te pide que tú trates de organizar las cosas como tú puedes creer que Dios lo puede hacer. No. Dios no nos demanda eso. Dios solo nos dice que nosotros creamos. ¿Cómo lo va a hacer Él? ¿De qué manera Él lo hará? Eso no es problema tuyo. Usted solamente créale a Dios. ¿Sí estamos acá? El Señor no sanó todas las veces de la misma manera. No sanó todas las veces de la misma manera. ¿Sí? No lo hizo. No todas las veces alimentó a la multitud de la misma manera. Encontramos varios pasajes donde se registra la multiplicación de los panes y de los peces. Pero antes de que se dieran esos milagros, lo primero que uno de sus discípulos apeló era el dinero que ellos tenían. Pudo haber pasado que en algún momento se utilizó de los fondos que había en el tesoro del Señor, porque tenía un tesoro, tenía un tesorero, tenía dinero. Y en algún momento la forma como Él lo hizo fue que tomó de lo que había ingresado y con eso se suplió. Pero hubo otro momento donde Él milagrosamente hizo que lo que había se multiplicara. Ese es el Señor. Lo que Él espera es que uno crea y que uno no piense, uno no comience a pensar, lo va a hacer así, lo va a hacer así. Porque ahí comenzamos a desenfocarnos. No te duermas. Y comenzamos a colocar la mirada en quien nosotros creemos que es la persona a quien Dios va a utilizar. Y hasta damos pasos supuestamente de fe, creyendo, porque es por allí, es el sentir que he tenido, pero no es el sentido, es que no ando por fe, ando por vista. Estoy viendo que Él está mejor que yo y seguramente si yo le digo me va a proveer. Estamos acá. Y cuando llegamos y le decimos a aquel, muchas veces aquel al que uno menos espera le sale con que tiene una dificultad mucho más grande que la que... Y muchas veces terminamos como confundidos. Es que eso no es fe. Estamos acá. Eso no es creer, no, porque es que el Señor me manda que yo también haga la parte mía, que yo me mueva. Tenga mucho cuidado. Yo estoy convencido de que la muerte de Lázaro se hubiese podido evitar. Pero como el Señor conocía el corazón de su hermana Marta, que ella misma debió haber sido la que debió haberse dirigido a donde él se encontraba, y que debió haber sido ella
la que debió haberle suplicado al Señor que viniera hasta donde su hermano se encontraba, pero ella no lo hizo. Entonces el Señor permitió que Lázaro muriera. Sí, estamos acá. Yo estoy convencido de que esa muerte se pudo haber evitado. Hay cosas que se han podido evitar. Si tú hubieses estado buscando al Señor. Sí. Si tú, en vez de haberle estado mandando mensajes al pastor, a la pastora, a los hermanos, estamos acá. Que eso fue lo que hizo Marta. Envió mensajeros a que le dijeran al Señor, cuando ella misma debió haber sido la que debió haber dejado todo y haberse dirigido hasta donde el Señor se encontraba. Y el Señor no se hubiese negado. Él hubiese venido hasta donde Lázaro se encontraba y lo hubiese sanado. Ella estaba convencida de que si el Señor hubiese estado, su hermano no hubiese muerto, y efectivamente así hubiese pasado. Pero como el Señor sabía que Marta no lo iba a buscar, porque el Señor nos conoce. Sí. Hay gente que sabe que el Señor puede sanar, pero no hace lo que tiene que hacer para que el Señor sane. Estamos acá. Sí, estamos acá. El problema no es que no crean que el Señor puede sanar. El problema es que creyendo no hacen lo que tendrían que hacer para que el Señor hiciera lo que ellos están necesitando. Como el Señor sabía que Marta no iba a venir, ¿sabe cuántos días decidió quedarse? 2 días más. Estamos acá. Mira, se quedó 2 días más. Y ni con todo eso Marta apareció. Para que veas tú que hay gente que está viendo que la cosa se le va empeorando. Sí. Y no aparece. Sí, no se acerca al Señor. No lo busca. No se acerca. No hace lo que el Señor espera que esa persona hiciera. Hay deudas que se pudieron haber evitado. Hay tragedias que se pudieron haber evitado. Hay hijos pasando por momentos, dificultades por donde nunca debieron estar pasando. Hay negocios que nunca se debieron haber arruinado. Sí, hay profesiones que nunca se debieron haber estancado. Hay ministerios que nunca se debieron haber detenido. Sí, estamos acá, iglesia. Porque es que la gente espera que como el Señor es bueno, misericordioso, que como Él sana, tan solo con el mensaje que yo le envié, Él inmediatamente se mueva. Pero Él está demandándonos que nosotros hagamos algo más de lo que hasta el momento hemos estado haciendo. El Señor dejó que Lázaro se muriera. Sí. Lázaro se murió. El Señor sabía que se iba a glorificar. Por eso dijo que esa muerte o esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios, para Dios glorificarse. Cuando ya el Señor sabe que Lázaro está muerto y está enterrado, dice, bueno, vamos. Salieron hacia Betania. Cuando todavía el Señor no había llegado, la Escritura registra que a Marta se le hizo saber. E inmediatamente ella salió al encuentro del Señor. Y le dice, Señor, si hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Sí, tenía toda la razón. Pero ella creía que ya no había más nada que hacer. Ella creía que el Señor había llegado como uno más.
a consolarla de su dolor. ¿Sí? No, el Señor no llegó a consolarla. El Señor llegó a quitarle la tristeza. El Señor llegó a quitarle el luto. El Señor llegó a quitarle el dolor. El Señor no llegó a lamentarse con ella. El Señor sabía lo que iba a hacer. Por eso Él le dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y entonces ella no lo entiende. Ella cree que Él le está hablando de la resurrección del día postrero, porque Él le dice que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Hay gente que no cree que el Señor puede resucitar a aquello que se había muerto. Hay gente que no cree que Dios lo puede sacar de la deuda, que no lo puede sacar de la depresión. ¿Sí? Que no le puede dar una nueva vida, que no le puede dar la felicidad que tanto ha anhelado. Eso es lo que algunos están creyendo. Y eso era lo que Marta creía. Pero el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Escúchalo, porque de eso es que el Señor nos está hablando en esta mañana. Escúchalo, porque si te costó creer al principio, ahora te va a tocar creer más de lo que ayer tenías que creer. Lo que el Señor nos está demandando hoy es mucho mayor que lo que nos demandó ayer. Yo hablaba con el Señor y yo le abro mi corazón al Señor como te lo abro a ti acá, aunque después Dios eterno. Y yo le decía, Señor, me siento así, 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 así y así. Y el Señor me dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Escucha. Y entonces entendí que yo le estaba creyendo al Señor por aquello donde yo veía que todavía humanamente había algo que se podía hacer. Pero cuando yo vi cosas que humanamente era imposible que sucedieran, entonces el Señor me dijo, a esto es que yo me estoy refiriendo. Si te cuesta creerlo, entonces no lo vas a poder tener. Porque la condición para que lo tengas es solamente que lo creas. Yo no te estoy demandando otra cosa. Tú decides si lo crees o dejas de creerlo. Y eso fue suficiente para que todo lo que estaba sobre mí, lo que yo estaba sintiendo, en un instante desapareciera. Yo entendí que la respuesta de Dios para que las cosas puedan suceder es solo creer. ¿Cómo lo va a hacer Él? Eso es cuestión de Él. Pero Él a mí solo me está demandando creer.
Cuando Jairo, dice la escritura, que va donde el Señor, porque su hija estaba gravemente, el Señor decide ir con Jairo hasta su casa. Pero todavía no habían entrado a la casa de Jairo, cuando de la casa de Jairo salen y le dicen: la niña ha muerto, no molestes más al maestro. Estamos acá. Mira lo que le dicen: no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús escucha lo que le están diciendo a Jairo, le dice: no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo que le dijeron los que vinieron de casa de Jairo a Jairo? Que ya por la niña no había nada que ¿qué? Ya no había nada que hacer. ¿Sí? Allá, quien creía que no había nada que hacer por Lázaro era Marta. Pero acá, quienes vienen de casa de Jairo son los que le dicen que la niña murió, que ya no molestara más al maestro. Cuando Jairo escucha aquello, ustedes se pueden imaginar cómo se sintió Jairo. Jairo pudo haber creído que la búsqueda que tuvo del Señor había sido en vano. Que todo ese tiempo que estuvo buscando al Señor había sido un tiempo perdido. Estamos acá. Escucha. Él pudo haber creído fue un tiempo perdido. Tanto tiempo asistiendo a la iglesia. Tantas cosas que dejé por causa del Señor. Tanta obediencia que hubo en mi corazón, tanta honra para que al final me terminara sucediendo esto. Si estamos acá. Nota que aún buscando al Señor pueden sucedernos cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Estamos acá. A Jairo no se le murió la hija habiéndole dado la espalda al Señor. No, a él se le muere la hija buscando al Señor. Pero ¿cómo así que el Señor le dice a Jairo que no temiera, sino que tan solamente creyera? Pero ¿qué voy a creer, Señor? Si estamos acá, si ya mi hija se murió, yo creí mientras ella estuvo viva, pero ahora que está muerta, bueno, de eso es que el Señor está hablando. De eso es que el Señor en esta mañana nos está hablando. El Señor quiere que creamos que lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Que lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer. Entró a la casa de Jairo y ya ustedes saben lo que se estaba viviendo en ese lugar. Había lamento, había llanto, en fin, ya no había nada que hacer. El Señor entró y mandó a salir a todos los que estaban en casa de Jairo, y solo Él, junto a 3 discípulos, entraron a donde la niña se encontraba. Estamos acá, iglesia. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la gente incrédula? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la gente incrédula? La mandó a salir.
con la gente, si estamos acá, que le cuesta creer lo que tú estás creyendo, lo mejor que tú puedes hacer es distanciarte, porque te pueden matar la fe, porque te pueden hacer dudar, porque te pueden hacer retroceder. Cuando el Señor vio que los que estaban allí, al escuchar que Él dice que la niña no estaba muerta, sino que estaba ¿qué? Dormida. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se comenzaron a burlar. Porque hay gente que se va a burlar de lo que tú estás creyendo. Hay gente que se va a burlar que Dios a ti te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sacar de la condición en la que tú estás. Sí, hay gente que se va a burlar. Cuando el Señor dijo, la niña no está muerta, sino que duerme, se burlaron. Y el Señor dijo, sáquenme a toda esta gente incrédula, porque ellos van a ser el estorbo para lo que yo quiero hacer. ¿Por qué cree usted que el Señor mandó a buscar a María? Estamos acá. Porque a Marta le costaba creer. Sí, estamos acá. Cuando María llegó donde el Señor estaba, llegó con una adoración distinta a como llegó Marta. Llegó con una queja. María llegó con una adoración. El Señor le dice a Jairo, cree. Tú tienes que creer. Estamos acá. Si usted no cree, no va a suceder nada. Usted sabe los diagnósticos que el Señor ha cambiado en estos últimos días en este lugar. Diagnósticos, no, nada favorable, nada bueno. Y usted vive a la persona como si nunca hubiese estado pasando por ello. Lo que pasa es que no suben acá a testificar. Pero son milagros que el Señor está haciendo. Usted sabe las bendiciones que han estado alcanzando a muchos en este lugar. Es que el Señor no miente. El Señor no miente. Pero lo que el Señor nos está hablando hoy, escúchalo bien, tiene que ver con cosas que en un momento murieron y algunas se descompusieron y el Señor las va a resucitar. Madres que han estado batallando con hijos en la droga, en el alcohol. Personas que hace tiempo perdieron su casa, perdieron el empleo, perdieron el negocio. Personas que hace tiempo perdieron el ministerio, dejaron de servir. El Señor me decía que el tiempo en el que nosotros estamos, por eso es que te estoy predicando esto, porque el Señor me dijo, estamos en un tiempo donde todo el que crea, aún aquello que perdió hace mucho tiempo, en otras palabras, escúchame bien, escucha. Lo que el Señor te está diciendo es que no creas solo por cosas frescas que estaban apenas pasando. Si estamos acá. No le creas a Dios solo por cosas de ahora, del presente. Cosas que tú creíste que nunca iban a suceder. Si tú le crees a Dios en este tiempo,
Él las hará. Hace como 5 años estábamos comenzando en este lugar. Estábamos en una oración de madrugada y el Espíritu del Señor me dio una visión. Y yo vi que debajo de un colchón sacaban unos documentos. Y esos documentos eran para adquirir una casa. Y el Señor me dio la visión. Y yo le doy gracias al Señor, porque Él me mueve a decirlo, aunque en el momento, como le escuché a un gran hombre de Dios en estos días, que él estuvo en la campaña de otro gran hombre de Dios y él tenía una enfermedad, y en esa campaña ese predicador dice: aquí hay una persona así, 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 y era él, el Señor lo sanó. Pero cuando llegó el momento de testificar, él no quiso salir. Dice, y ese predicador se cansó de decir, y yo no quise salir. Dice él, lo hice pasar pena, tengo que pedirle perdón. Pero dice, pero si fue, a mí me sanó el Señor, dice él. Y ese día se dijo eso, pero aquella persona lo recibió y se quedó callada, no dijo nada. Cuando llegó a su casa, levantó el colchón, sacó los papeles y se movilizó. ¿Sabes cuándo nos enteramos? Cuando le iban a entregar su casa. Pastor, usted recuerda una madrugada aquí en este lugar, usted tuvo una visión y usted dijo, debajo de un colchón sacan los documentos de donde se está diligenciando una casa. El Señor te dice que hagas esto, esto, esto. Yo fui, lo hice y aquí tengo las llaves de mi casa. Iglesia, yo no sé qué cosas creíste que ya era imposible que el Señor las hiciera. El Señor te está diciendo en esta mañana que estamos en un tiempo donde tienes que creer, porque si lo crees, Él lo hará. Y termino con esto. Termino con esto. Elías, profeta Elías, luego que el arroyo donde el Señor lo había estado alimentando como por espacio de 1 año se secó, recibe una orden que se fuera a Sarepta de Sidón, porque el Señor le había dado orden a una viuda para que lo hospedara, lo alimentara. Y este hombre llega donde aquella mujer y se hospedó. Allí vivieron por espacio como de 2 años y medio bajo la gloria de Dios. Durante todo ese tiempo el Señor multiplicó un poco de harina y un poco de aceite, que era lo único que tenía aquella mujer, porque ella creyó a la palabra que Dios a través del profeta le había dado. 2 años y medio viendo la gloria de Dios. Pero cuando ya el tiempo para que Elías salga de la casa de aquella viuda se estaba cumpliendo, el hijo de aquella viuda enfermó y murió. Elías no lo podía entender. Pero el problema no era Elías. El problema tampoco era el muchacho. El problema era la madre del muchacho, que habiendo estado viendo la gloria de Dios por espacio como de 2 años y medio,
¿Sabes cuándo pudo creer que Elías era un verdadero profeta de Dios? Cuando Dios a través de Elías resucitó al muchacho. Fue cuando dijo: ahora conozco que en verdad eres varón de Dios, varón santo de Dios. Lo que nunca debió haber pasado, pasó para que la mujer se convenciera de quién era Elías. Estamos acá. Escúchalo bien. El Señor va a hacer que muchos se convenzan. Muchos que han estado dudando, muchos que les ha costado creer. El Señor te está dando la oportunidad. Lo que está pasando, escúchalo bien, es la oportunidad para el Señor glorificarse. No solamente Él te va a bendecir, sino que su nombre será glorificado. El Señor me decía que la gloria que muchos le han dejado de dar en este lugar, que aquello por lo que muchos debían estar dándole gloria a Él en este día, y no se la están dando, Él le está dando la oportunidad para que crean a algo mayor, porque Él se quiere glorificar, porque Él se quiere llevar la gloria. Yo no sé cuántos lo están creyendo. Hoy decide creerle al Señor. Decide. Es lo que el Señor quiere que tú hagas. El Señor no te está pidiendo otra cosa. Lo único que el Señor te está diciendo es que le creas. Alguien dijo en una oportunidad: prefiero morir creyendo que vivir dudando. Usted se acerca a Dios, crea. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Él tiene que creer que Él es, y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios no te quiere ver pasando necesidad, dificultad. Dios no quiere que solo le creas por cosas sencillas, fáciles. Él quiere que le puedas creer por aquello que es imposible para ti, pero que no es imposible para Él. Él quiere que tú le creas en eso, que Él puede restaurar tu hogar, tu familia, que puede traer tus hijos, que puede suplir para todas tus necesidades, que te puede usar grandemente, que puede ser ese instrumento para su gloria, su honra, su alabanza, que lo que un día te prometió, Él lo va a cumplir, te va a llevar a donde te ha dicho. Esta es una mañana donde el Señor está dando vida a lo que estaba muerto. Dale el aplauso al Señor.